Bueno, comenzamos con la primera clase. Eh, Nosotros vemos que dentro de las empresas siempre se necesita de información para cualquier tipo de actividad que ella haga. Pero decimos, ¿por qué es tan importante la información para las empresas? Y es un poquito este video que estamos haciendo, tutorial, como para que ustedes entiendan el por qué las empresas gastan bastante dinero en mantener sus sistemas de información lo más actualizados posible. Vamos a ver que la primera es la posibilidad de identificar y solucionar problemas de gestión. ¿Qué significa esto? Para poder tener un buen procedimiento, que no tengan información incompleta y que después puedan realizar sus tareas de la manera más óptima posible, necesitan de la información y poder solucionar problemas que se presenten, como por ejemplo el problema que nos atañe este año, por ejemplo, estamos con la pandemia, cómo hacer para que mi empresa siga funcionando sin necesidad de estar dentro de la empresa o del lugar. Y tener información, por ejemplo, de plataformas virtuales, qué es, cómo me puedo conectar en videoconferencias. Entonces, ¿por qué necesitan de información para identificar y solucionar problemas de gestión? También es para poder tomar decisiones, por supuesto. Para poder tomar una buena decisión, yo tengo que contar con información. No puedo tener información parcial, debo tenerla completa y al alcance. Y por supuesto, en forma oportuna, que no me tarde en tener esa información porque las decisiones hay que tomarlas ya y más para dentro de una empresa donde no poder tomar una decisión quizás cueste dinero, ¿sí? Bien, el hecho de poder tomar decisiones en tiempo y forma me va a permitir a mí lograr lo que vemos acá, mayor eficiencia y competitividad. Bueno, está todo dicho ahí. ¿Por qué? Porque si yo veo que otra empresa cambia su forma de envío de sus mercaderías y cambia, en vez de mandarla por tren, ahora la manda en colectivo, y bueno, yo tengo que tener de alguna manera la información para ver si la gestión que yo estaba haciendo de mis mercaderías ya en tren no sirve y hay que mandarlas en colectivo o en avión. ¿Y por qué la otra empresa tomó esa decisión? Bueno, para poder competir, porque quizás si la otra empresa la mandaba en avión y yo la mandaba en tren, bueno, va a llegar más tarde lo mío que lo de la otra empresa. Entonces, bueno, lograr mayor eficiencia y competitividad. Para ordenar y clasificar e identificar los datos. Esto es muy importante porque yo puedo organizar mi información, clasificarla y ver lo que me falta o lo que no me sirve y poderlo descartar. Identificar bien cuáles son los datos que yo necesito. Y eso está muy aparejado a lo que nosotros vamos a aprender a hacer. También para asignar y evaluar responsabilidades. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que me va a ingresar los datos? ¿Quiénes lo van a procesar? ¿Quién va a decir que esta información me sirve o no? Bueno, todo esto está involucrado dentro de lo que es la información. ¿Quién es una persona de autoridad para mí para entregarme dicha información? Y una vez que yo pude ordenar, clasificar los datos, poder tomar decisiones, planificar cuál va a ser las estrategias de mi acción. O sea, nosotros vamos a ver que las dos herramientas más importantes que vamos a manejar sirven para tomar decisiones y de ahí poder analizar lo que me devuelve como resultado y planificar un plan de acción
que me va a llevar a mí a ser más eficiente y competitiva. Por eso es que las empresas necesitan de la información. Ahora, ¿cómo debe ser el contenido de esa información? Esto es muy importante. El contenido de dicha información debe ser comprensible, o sea, los usuarios deben entender qué es lo que me está mostrando dicha información, ¿sí? Deben ser datos claros, representativos, que pueda entenderlo yo y un conjunto de personas, no solamente yo. También debe ser pertinente, relevante, que sirva para la toma de decisiones, que el contenido no sea solamente para una aplicación sola, sino también para varias aplicaciones, para no tener que volver a reprogramar y reutilizar procesos para elaborar esta información y que lleve a planificar las tareas lo mejor posible. Y por supuesto debe ser confiable. ¿Qué significa que sea confiable? Primero, de las fuentes que las voy a recibir. Segundo, que todos los usuarios estén conformes con esa información que reciben para la toma de decisiones, que esté completa y libre de errores y que por supuesto no tenga ninguna falla ni error para implementar. Bueno, para todas estas ventajas o sea, todas estas inquietudes, no ventajas, todas estas inquietudes que la empresa tiene para la resolución de sus problemas y para la administración de su información, una de las herramientas más importantes para la toma de decisiones son las planillas de cálculo. ¿Y por qué son una buena opción? Y acá vamos a ver por qué las distintas ventajas de la planilla de cálculo. Primero, que es muy rápido de construir, o sea, uno puede cargar los datos en forma rápida, permite una forma fácil de construir las funciones y poderlas ejecutar, me da resultados muy rápidos, tiene un montón de funciones y fórmulas que me permiten a mí trabajar desde distintos aspectos estadísticos, económicos, de logística, así que está muy estructurado, muy bien presentado, por ende puedo armar rápidamente una planilla para que me dé ciertos resultados y poder tomar la decisión en forma oportuna. Otro es que uno puede controlar efectivamente lo que realiza dentro de una planilla, puede hacer comparaciones, puede hacer gráficos que me permitan comparar unos con otros y hacer de eso un buen control. Y por último, un conjunto de datos puedo procesarlos y reprocesarlos desde distintas formas o de distintos lugares, o ese conjunto de datos que ingresé, aplicarles unas fórmulas y después ver otras. Bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir tratando durante todas estas clases. ¿Y cuáles son entonces las funciones principales de una planilla de cálculo? Cálculos. Bueno, ustedes habrán dicho qué graciosa la profesora, una planilla de cálculo puede hacer cálculos. Sí, es cierto, puede hacer cálculos, pero esos cálculos los podemos agrupar de dos formas. El primero son fórmulas. Las fórmulas en Excel son aquellas que hace el usuario, ¿sí? Es el usuario el que escribe los argumentos, el operador, ¿sí? En este caso nosotros estamos viendo que tengo los operandos y el operador de suma, con un igual al inicial que le indica el Excel que esto es una fórmula y que lo que tiene que mostrarme es el resultado. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben porque lo han visto en la materia anterior.
¿sí? Lo mismo que este contenido donde dice acá A1 es el contenido de la celda que está en la posición A1, lo va a sumar a 4 y en la planilla me va a mostrar el resultado. Otra forma de hacer cálculos es a través de funciones y eso es lo que hablábamos recién. Excel tiene un montón de funciones preestablecidas que lo que me permiten es, a través de los argumentos, pasarle la información que yo quiero de alguna manera procesar a través de esta función. Acá vemos un ejemplo, la función promedio, y acá esto es el argumento de la función, que ahí nosotros vieron varias funciones el año pasado donde ustedes pasándole los datos por los argumentos, la función me devolvía un resultado. Vamos a tener funciones con un rango, como vemos acá. Hay funciones que tienen hasta 3 argumentos, 4 argumentos. Y después también vamos a ver que dentro de una función, también como argumento, puedo llamar a otra función que me dé un resultado que me sirva para hacerlo, que se llama anidamiento de funciones. Pero bueno, tranquilos que eso lo vamos a ir viendo con tiempo. Por supuesto, la planilla de cálculo, otra de las cosas que me ofrece son gráficos. Estos gráficos son realmente muy oportunos para la toma de decisiones. A veces cuando uno ve en una planilla de cálculos muchos números, es muy complicado poder ver los resultados para tomar decisiones rápidamente. Entonces quizás en forma gráfica ustedes van a poder ver una aproximación de esos números que se ven dentro de la planilla. Excel es una planilla de cálculo muy versátil para hacer distintos tipos de gráficos y realmente se pueden personalizar, se pueden hacer gráficos de barra, de torta. Pero bueno, la idea de aprender acá no es tanto hacer un gráfico, porque quizás la mayoría lo sabe hacer, sino en este curso lo que nosotros queremos aprender es cuál es el gráfico más conveniente para una cierta situación. Por ejemplo, algo sencillo, cuando uno tiene gráficos cronológicos, que quiere decir que en uno de sus ejes ese gráfico tiene el tiempo, sea meses, años, días, los gráficos más representativos son los lineales. Bueno, entonces, cuando veamos una clase de gráficos, lo que yo les voy a enseñar es eso, no tanto hacer el gráfico, sino qué gráfico es el más representativo y qué cosas tiene que tener para una cierta situación. Si nosotros nos quedáramos con solamente la parte de cálculos y gráficos, sería una herramienta hasta ahí. Pero vamos a ver que yo también tengo que poder, de alguna manera, tomar decisiones con un volumen muy grande de datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tiene muchas herramientas de gestión de datos, que es como manejar un poquito lo que es una base de datos, pero entre comillas, ¿no? Porque la base de datos me va a dar después mayores oportunidades. Y ahí yo lo que obtengo es ordenamientos, puedo ordenar los datos de diferentes campos, puedo generar subtotales, totales parciales, o sea, por ejemplo, yo tengo artículos y esos artículos pertenecen a distintos rubros y después hacer un subtotal por rubro, o sea, cuántos artículos tengo de, por ejemplo, de almacén, cuántos artículos tengo de farmacia, cuántos artículos tengo de limpieza dentro de todo mi almacén. Entonces hago por rubros. Puedo hacer filtros avanzados y simples. Filtros quiere decir mostrar la información que yo realmente necesito. Hacer validaciones de datos significa que yo no quiero que me ingrese el usuario datos que no quiero que estén y mostrarle al usuario no un error de Excel, sino un error que yo muestro al usuario indicándole que se confundió. Por ejemplo, si en el costo de una mercadería pone un valor negativo, no permitírselo y decirle, los valores que se ingresan dentro de este rango de celdas deben ser mayores que cero.
Otra de las herramientas muy importantes es que me permite lo que se llama el análisis de datos.